En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Una actualidad marcada en Francia esta semana por el 50 aniversario de mayo 1968. Para hablar de lo que supuso aquel movimiento, contamos en este estudio ya con dos corresponsales de la prensa extranjera en Francia que han dedicado bastantes páginas al asunto. Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias. Y contamos también con Marc Basset, corresponsal del diario El País en Francia. Bienvenido, Marc. Gracias. Mayo del 68, 50 años después, la efeméride hoy en Primera Plana. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Corre, camarada, deja el viejo mundo atrás. O prohibido prohibir. Son algunos de los eslóganes que aparecían escritos en las paredes de la Sorbona hace 50 años, en aquel mayo de 1968. Manifestaciones estudiantiles, barricadas, entre 7 y 10 millones de huelguistas en aquel movimiento tan heterogéneo que, si acaso tenía un objetivo común, era el de cuestionar las relaciones de autoridad y la jerarquía social de aquel momento en Francia. Francia, por cierto, que recuerda la fecha y la onda expansiva que generó aquel movimiento, sobre todo en el plano social y cultural, no tanto en el político, porque no se puede considerar como una revolución política, y lo recuerda con portadas como estas que estamos viendo estos días en la prensa francesa. Por ejemplo, el semanario L'Express, 1968-2018, cómo ha cambiado todo, en una portada que combina desde el expresidente de Gaulle hasta el actual presidente Emmanuel Macron. El contrapunto entre una versión idealizada de aquel capítulo de la historia y otra más cuestionada o demonizada lo apuntan dos portadas como las que vamos a ver. Por un lado, el izquierdista L'Humanité, un sueño que continúa. Y el contrapunto a esa visión que deja un gusto utópico de la portada del izquierdista lo pone el diario ultraconservador, la revista ultraconservadora Valeurs Actuelles, La herencia maldita. Un cuestionamiento que en Francia vino impulsado sobre todo a partir del quinquenio del expresidente Nicolas Sarkozy. Luisa, un primer acercamiento, mayo del 68, 50 años después. ¿Qué es lo que nos deja 50 años después? Mirando... Evidentemente nos ha dejado mucho porque estamos hablando 50 años después de esto y todos los medios de comunicación, no de Francia solamente, sino del resto del mundo, hablan de mayo del 68. Yo creo que lo que nos ha dejado naturalmente es la evolución social, la liberación de las mujeres, la desaparición o el comienzo de la desaparición del ultrapaternalismo, de las sociedades anquilosadas, de la autoridad absoluta del padre sobre las familias. Todas las evoluciones sociales empezaron en ese momento. Y a partir de ese momento hubo toda una serie de movimientos como el Flower Child en Estados Unidos, con el movimiento hippie, etcétera, etcétera, que fueron aumentando lo que sucedió. Esa es, y como bien lo decías, la mejor herencia. El último capítulo puede ser la liberación de la palabra femenina. No hubo una revolución política, evidentemente, pero todavía los franceses siguen muy apegados a eso. 70% de los franceses quieren conservar esa memoria. Quizá nos deberíamos de preguntar, Marc, ¿qué hace de mayo 68 un episodio tan atractivo para la relectura, para la herencia en disputa permanente, para ese vaivén entre lo idealizado y lo cuestionado? ¿Por qué es tan atractivo la relectura, mayo del 68? Bueno, yo creo que de un lado, mayo del 68 abre una época, cierra una época y abre otra en la que todavía vivimos. Y nuestra vida, nuestra sociedad, las relaciones sociales, incluso laborales, la manera de entender el individuo, están marcadas por el mayo del 68. Incluso diría la crítica al mayo del 68 también viene del mayo del 68, porque hay interpretaciones de mayo del 68 de todo tipo, incluso la que dice que el capitalismo salvaje de los años 80, el individualismo, el hedonismo, que sería en principio el ideal contrario a la revolución más socialista que propugnaba, o libertaria que propugnaba el 68, pues esto también viene en cierta manera el culto al individuo, ¿no? del 68, es decir, la tesis y la antítesis, el 68 y su contradicción, todo esto germina y empieza en el 68, incluso su crítica. Y ahora yo creo que hemos llegado a un momento, ya 50 años después,
en que empieza a ser historia, ¿no? El 68 queda tan lejos, nos queda tan lejos ahora como quedaba en el 68 el final de la Primera Guerra Mundial, 1918. Es decir, los veteranos de la Primera Guerra Mundial del 18 eran iguales en cierta manera de edad, ¿no?, que los veteranos del 68 nos parecen ahora, lo cual explica mucho que ya es un objeto histórico y creo que incluso de consenso y que pertenece al acervo de todo el mundo ya. El 68 fue sin duda un año de efervescencia en todo el mundo, pero quizá el mayo francés tiene características propias que lo distancian de lo que en ese momento pasaba en los países del este, en Praga o en México, Luisa. Absolutamente, no se puede comparar, porque en mayo del 68 fue una catarsis. Fue la primera, vamos a decir, revolución, entre comillas, alegre, instantánea, que pensaba en el hoy. Es decir, los miembros de mayo del 68 querían cambiar hoy y ahora. Y fue una explosión que, por supuesto, contra las antiguas estructuras, pero fue una explosión de alegría a pesar de los 7 muertos que hubo en todos esos casi 2 meses de disturbios. Praga fue una cosa completamente distinta. Praga comenzó con la decisión del régimen de Alexander Dubček de instaurar un socialismo con cara humana, pero fue una decisión de régimen que duró mucho menos de 6 meses porque los rusos decidieron que esas cosas así no se hacían, invadieron Praga y terminó naturalmente en una catástrofe. No obstante, hay que reconocer que Praga fue el primer paso de lo que fueron las revoluciones socialistas y la caída del muro de Berlín años después. Incluso Mikhail Gorbachev lo reconoció cuando él decidió su perestroika, dijo: yo le debo todo esto, esta liberalización de la Unión Soviética a Alexander Dubček. México fue otra cosa. México fue realmente una reivindicación social contra un régimen que era, como muchos regímenes latinoamericanos, que explotaban, contra la diferencias sociales, contra la injusticia, etcétera, etcétera, que terminó en un baño de sangre como muchos regímenes dictatoriales latinoamericanos, y que yo no estoy tan segura de que haya tenido después un resultado político o una continuación política. Esa es la gran diferencia. Hablamos de que políticamente no podemos hablar de una revolución, si hablamos de mayo del 68, sí que podemos hablar de una serie de consecuencias sociales y culturales, muchas de ellas derivadas de su onda expansiva de los años 70. Por ejemplo, quizá la ley del aborto podemos citar en el año 75. Es decir, muchas de esas consecuencias se fueron dando luego durante la década de los 70, ¿no, Marc? Sí, mayo del 68 es el inicio, pero también es un símbolo. Concentra en un mes lo que en realidad ocurrió durante muchos años, ¿no? La virtud o el ejemplo de Francia es que permite resumirlo en unos eventos, unos acontecimientos que ocurrieron en 4 o 6 semanas, 10 semanas. Pero fue un proceso que había empezado unos años antes en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, en otros países europeos, y que continuó en los años 70. Efectivamente, muchas de las reivindicaciones que empezaron en el 68 se convirtieron en ley en los años siguientes. Y lo curioso e interesante es que fueron gobiernos conservadores, en muchos casos los que aprobaron estas leyes, lo cual indica que el sistema fue capaz de digerir y procesar una parte de las aspiraciones de mayo del 68 y hacer las suyas. Otra interpretación, mayo del 68 hizo fuerte al sistema, hizo fuerte al capitalismo, porque fue una especie de depuración y perfeccionamiento del capitalismo, en cierta manera. Es que dicen sus críticos, empezando por Sarkozy, antes lo citaba Marc, alguna de las críticas que se hacía, que en mayo del 68 está el engendro de lo que se denominó el relativismo moral. Otras voces afirman que en él está también el engendro del origen del capitalismo sin escrúpulos. ¿Creen que en mayo del 68, Luisa, sentó las bases, o al menos ayudó a una fuerte sociedad del consumo, a un individualismo feroz? En todo caso, ese fue el comienzo, y ese fue el comienzo además de la sociedad del espectáculo, como decía Guy Debord, el situacionista Guy Debord. Es decir, después vamos a hablar seguramente de los eslóganes, pero eso fue el comienzo de la sociedad de espectáculos. Los jóvenes habían entendido perfectamente que había que tener el fotógrafo enfrente y que había que ocuparse de la imagen.
es verdad, como dice Marc, que hay tantas interpretaciones como ideologías en una sociedad. Yo creo que sí, que efectivamente ese fue el inicio, pero no por mayo del 68, como dice la derecha y como dicen los conservadores. No fue mayo del 68 que comenzó o que abrió las puertas al mundo capitalista desenfrenado o al ultraliberalismo que vivimos hoy. Las sociedades engendran movimientos y después, en un momento determinado, los manifiestan de una o de otra manera. Pero lo que es cierto es que esa generación del 68 terminó finalmente absolutamente integrada en el capitalismo actual. No tenemos más que ver toda esa generación de intelectuales nacientes que se han incorporado a la publicidad, a los medios de comunicación, a las empresas actuales. Es gente que se integró perfectamente. Ese es el argumento que utiliza la derecha para demoler Mayo del 68, pero en realidad lo que ellos le critican mucho más es el problema de haber destruido la autoridad paternal, haber destruido las estructuras tradicionales de la sociedad, haber pensado en ese nihilismo, defendido ese nihilismo que ellos aborrecían. La otra crítica la hace también sectores de la ultraizquierda, cuando dicen que en realidad Mayo del 68, como por ejemplo lo hace Regis Debray, Mayo del 68 abrió las puertas al ultraliberalismo. Esos jóvenes, hijos de Marx y de Coca-Cola, son los que abrieron las puertas del ultraliberalismo, dice Regis Debray. No sé si tenemos una visión nostálgica de Mayo del 68 que acabó derrumbándose también con el fracaso de los regímenes comunistas después. Bueno, yo creo que... Por hacer interpretaciones políticas, sí, que a veces son... Es verdad que no tiene nada que ver el 68 francés o occidental con el 68 de Praga, ¿no? Con la primavera de Praga. Pero sí que hay un punto en común. La primavera de Praga, como decías, fue el primer paso, se puede interpretar como el primer paso, que acabará desembocando en la caída del muro de Berlín, en la perestroika y en la caída de los regímenes soviéticos, ¿no? Pero también Mayo del 68, el Mayo francés concretamente, puso en cuestión la autoridad de los partidos hegemónicos y entre ellos el Partido Comunista. El Partido Comunista francés también empezó su declive en Mayo del 68 porque representaba estos viejos partidos y estructuras. Los jóvenes de Mayo del 68 no estaban dentro de la disciplina comunista y se rebelaban contra ella también. Dame un minuto, Marc, porque vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos, despedimos en estos momentos a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.